Hola amigos, bienvenidos a Audio Revolución, el canal donde las ideas que cambiaron el mundo resuenan con fuerza. Hoy nos sumergimos en Sobre la cuestión judía, un ensayo explosivo de Karl Marx, publicado en 1843, que no solo aborda la emancipación de los judíos en la Alemania del siglo XIX, sino que destapa las contradicciones de la sociedad burguesa con un ingenio que corta como navaja. Con su característica mezcla de filosofía, crítica social y un toque de sarcasmo, Marx transforma un debate sobre derechos políticos en un análisis profundo del egoísmo, el dinero y la verdadera libertad humana. En este episodio desglosaremos las dos partes de esta obra. Primero, cómo Marx rebate a Bruno Bauer sobre la emancipación política, y luego, cómo redefine el judaísmo como el espíritu del capitalismo. Prepárense para un viaje intelectual lleno de ideas que desafían, provocan y, por qué no, sacan alguna sonrisa. Empecemos esta revolución del pensamiento. Primera parte. Crítica a la posición de Bruno Bauer sobre la emancipación judía. Karl Marx, ese filósofo alemán cuya barba parece un manifiesto en sí misma, entra en escena en 1843 con Sobre la cuestión judía, un ensayo que no solo aborda la emancipación de los judíos en Alemania, sino que desmonta con ironía y profundidad las ideas de su contemporáneo Bruno Bauer. En esta primera parte, Marx responde al texto de Bauer titulado La cuestión judía, donde este teólogo radical argumenta que los judíos no pueden alcanzar la emancipación política sin renunciar a su religión. Bauer, con una visión que parece salida de un debate académico interminable, sostiene que el judaísmo, como una fe particularista, es incompatible con un Estado cristiano que exige universalidad. Según él, los judíos deben abandonar su religión, y los cristianos la suya, para lograr una libertad basada en la crítica histórica, no en concesiones políticas. Marx, con un brillo en los ojos que anticipa su sarcasmo, no solo refuta esta postura, sino que la usa como trampolín para diagnosticar los límites de la sociedad moderna. Prepárense, porque este viaje es tan incisivo como un café bien cargado. El contexto histórico es clave para entender el debate. En la Alemania del siglo XIX, los judíos enfrentaban restricciones legales y sociales. No eran ciudadanos plenos en el Estado prusiano, de raíces cristianas, y su lucha por derechos políticos, como votar o acceder a cargos públicos, era conocida como la cuestión judía. Bauer plantea que el problema radica en la religión. El judaísmo, al ser un privilegio religioso opuesto al cristianismo estatal, bloquea la emancipación. Su solución es radical. Tanto judíos como cristianos deben renunciar a sus creencias y abrazar una crítica atea para alcanzar la libertad universal. Marx, con una sonrisa que casi se escucha en las páginas, dice: «Un momento, amigo Bauer. No es tan simple. Para él, la emancipación política no exige abolir la religión, porque el Estado moderno, en su forma secular, ya ha relegado las creencias al ámbito privado. Ejemplos como Francia o los estados norteamericanos, donde la separación entre Iglesia y Estado era un hecho tras las revoluciones, muestran que los judíos pueden ser ciudadanos sin dejar de ser judíos en su vida personal. En Estados Unidos, por ejemplo, los judíos votaban y participaban políticamente sin que su religión fuera un obstáculo legal. Marx, con un guiño, parece decir: «Bauer, no necesitas despojar a nadie de su kipá para darle un voto». Pero aquí viene el giro marxista, ese que hace que el lector pause y piense. La emancipación política, aunque posible, es insuficiente. Marx no se conforma con derechos formales. Él va por el hueso de la cuestión. Introduce una distinción fundamental entre el hombre como ciudadano, un ser abstracto en el ámbito político, y el hombre como individuo en la sociedad civil, donde reinan el egoísmo y la competencia. La emancipación política, como la lograda en las revoluciones francesa y americana, libera al hombre como ciudadano, pero lo deja encadenado como individuo real,
atrapado en una sociedad donde el interés privado manda. Para ilustrarlo, Marx analiza los célebres derechos del hombre y del ciudadano, proclamados en 1789 y 1776. Estos derechos, que suenan a libertad universal, son en realidad un reflejo de la sociedad burguesa, y Marx los desmenuza con una precisión quirúrgica. Primero está la libertad. En las declaraciones revolucionarias no es la libertad de realizarse plenamente como ser social, sino una libertad negativa, el derecho a no ser molestado por los demás mientras persigues tus intereses. Es como si el Estado dijera: eres libre para ser un lobo solitario en un bosque de lobos, siempre que no muerdas a nadie. Esta libertad consagra el aislamiento, no la comunidad. Luego viene la igualdad, que no une a los hombres en un proyecto colectivo, sino que los iguala como átomos idénticos ante la ley, ignorando las desigualdades reales de clase, riqueza o poder. Marx, con un dejo de ironía, señala que esta igualdad es una fachada. Todos son iguales ante el papel, pero no ante el dinero o las condiciones materiales. La seguridad protege al individuo y su propiedad, pero en realidad defiende el egoísmo burgués, asegurando que nadie toque tu pedazo del pastel. Y la propiedad, el derecho sagrado del capitalismo naciente, permite disponer de tus bienes sin interferencia, convirtiendo al hombre en un ser cuya esencia es acumular y competir. Marx argumenta que estos derechos, lejos de emancipar al hombre, lo confirman en su alienación. El Estado político, que parece el reino de la universalidad, es en realidad un instrumento de la sociedad civil, donde el egoísmo y las diferencias de clase reinan supremos. La revolución política, como la francesa, disolvió los estamentos feudales y liberó al individuo, pero no cuestionó las bases materiales de la sociedad. En lugar de unir a los hombres, los atomizó, elevando al hombre burgués, egoísta, separado de la comunidad, como modelo. Marx, con una chispa de sarcasmo, parece preguntar: ¿libertad? Sí, libertad para ser un esclavo del mercado. En este sentido, el judío puede ser emancipado políticamente, sin renunciar a su religión, porque el Estado secular no se mete en la esfera privada. Pero esta emancipación es un espejismo. El judío sigue siendo un hombre alienado en la sociedad civil, donde el dinero y el interés propio dictan las reglas. Bauer, según Marx, comete un error garrafal al confundir la emancipación política con la humana. Exigir que los judíos abandonen su religión es innecesario, porque el Estado prusiano, aunque cristiano, no pide a los cristianos renunciar a su fe para disfrutar de privilegios. Marx, con su característica agudeza, señala la contradicción. ¿Por qué pedirle al judío que deje su religión cuando al cristiano se le permite mantener la suya y seguir siendo privilegiado? La emancipación política, aunque limitada, es factible sin tocar la religión, pero no resuelve la alienación profunda del hombre. Marx transforma la pregunta de Bauer. No se trata de si los judíos pueden emanciparse, sino de qué forma social específica representa el judaísmo que debe superarse para lograr la libertad general. Aquí, Marx planta la semilla para la segunda parte, donde explorará el judaísmo no como religión, sino como expresión de la sociedad burguesa. Con un estilo que combina profundidad filosófica, Marx critica la ilusión de la emancipación política. La verdadera libertad, insiste, es la emancipación humana, que requiere superar la división entre el ciudadano abstracto y el hombre real. Esto implica reorganizar las fuerzas sociales para que no se alienen en instituciones externas como el Estado o la religión, sino que se integren en una comunidad donde el hombre sea plenamente social. En el camino, Marx no omite detalles históricos, como las constituciones de Pensilvania o New Hampshire, que demuestran que la religión no es un obstáculo para los derechos políticos en un Estado secular. También subraya la paradoja del Estado cristiano prusiano, que proclama universalidad pero mantiene privilegios religiosos,
mostrando su incoherencia. Esta primera parte es un tour de force intelectual. Marx no solo desmonta a Bauer, sino que usa la cuestión judía para diagnosticar los males de la sociedad moderna, la separación del hombre de su esencia social, la glorificación del egoísmo y la falsa universalidad del Estado. Con un toque de humor, parece susurrar al lector: si crees que un voto te hace libre, espera a ver lo que viene en la segunda parte. Este análisis sienta las bases para su crítica posterior, donde el judaísmo se revelará no como una religión, sino como el espíritu del capitalismo mismo. Segunda parte: la base mundana del judaísmo y la emancipación humana. En la segunda parte de Sobre la cuestión judía, Karl Marx se sumerge en una crítica aún más profunda, respondiendo al texto de Bruno Bauer titulado La capacidad de los judíos y cristianos actuales para ser libres. Si en la primera parte Marx desmontó la idea de Bauer de que la emancipación judía requería abandonar la religión, aquí da un giro audaz. No se trata solo de religión, sino de las raíces materiales y sociales del judaísmo en la sociedad burguesa. Marx argumenta que el judaísmo, más allá de ser una fe, encarna el espíritu práctico del egoísmo y el dinero que define el capitalismo naciente. Prepárense para un viaje intelectual donde Marx no solo critica, sino que diagnostica los males de la sociedad con una ironía que haría sonrojar a cualquier banquero. Marx comienza desafiando la visión idealista de Bauer, quien veía el judaísmo como una religión rígida, un fósil histórico incapaz de evolucionar hacia la libertad. Bauer, con su aire de profesor que cree tener la última palabra, insistía en que tanto judíos como cristianos debían superar sus creencias religiosas mediante la crítica histórica para ser libres. Marx, con una ceja levantada y un tono que destila sarcasmo, dice: «Alto ahí, Bauer, no es la teología el problema, sino la vida real». Para Marx, el judaísmo no es solo un conjunto de creencias espirituales. Su esencia está en su base secular, en la práctica cotidiana del comercio, la usura y el interés propio. El Dios del judío no es Yahvé ni el Sabbat, sino algo mucho más tangible y tintineante: el dinero. En un mundo donde el billete reina supremo, el judaísmo representa el espíritu del regateo, no por una supuesta naturaleza racial. Marx rechaza categóricamente cualquier esencialismo, sino por la posición histórica de los judíos en una sociedad que los relegó a roles económicos específicos. Para entender esto, retrocedamos un poco. En la Europa medieval, los judíos, excluidos de muchos oficios por restricciones cristianas, se vieron empujados hacia actividades como el préstamo y el comercio, prácticas que la doctrina cristiana consideraba pecaminosas. Esta marginación, lejos de ser un defecto del judaísmo, fue una creación de la sociedad cristiana. Pero en el siglo XIX, con el auge del capitalismo, Marx observa con un dejo de ironía que los cristianos han adoptado esas mismas prácticas. El judío se ha emancipado a la manera judía, escribe, no consiguiendo derechos políticos, sino convirtiendo a la sociedad entera en un reflejo de su actividad práctica. En un pasaje que parece sacado de una comedia satírica, Marx señala que el dinero se ha convertido en el dios mundano, un poder universal que aliena al hombre de su esencia social. La sociedad burguesa, con su mercado de compraventa, es el triunfo del judaísmo quimérico. Todos, judíos y cristianos, se han convertido en judíos prácticos, guiados por el egoísmo y el interés. Marx distingue entre el judío del Sabbat, el religioso, contemplativo, y el judío cotidiano, inmerso en el regateo y la necesidad práctica. Este último es la clave. El judaísmo, en su forma secular, es la religión del egoísmo práctico, donde las leyes mosaicas, al regular la vida cotidiana, santifican el interés individual. Con un humor punzante, Marx describe cómo el cristianismo,
que nació del judaísmo como su versión espiritualizada, ha regresado a sus raíces materiales en la sociedad moderna. El cristianismo es el judaísmo sublime, pero el judaísmo es el cristianismo prosaico. Escribe, como si estuviera diciendo: ¡sorpresa! Todos somos comerciantes ahora. La letra de cambio, ese pedazo de papel que simboliza las transacciones capitalistas, es el nuevo Dios práctico, y la sociedad entera, no solo los judíos, está impregnada de este espíritu. La emancipación, entonces, no consiste en pedirle al judío que abandone su religión, como propone Bauer. Marx, con una lógica que corta como navaja, argumenta que el verdadero desafío es emancipar a la sociedad del judaísmo como forma social, es decir, del dominio del dinero y la propiedad privada. Este judaísmo práctico no es exclusivo de los judíos, es la esencia de la sociedad burguesa, donde el hombre se relaciona con los demás como un medio para sus fines egoístas. En un mundo donde el valor de cambio reina, el hombre está alienado de su esencia social, reducido a un átomo que compite en el mercado. Marx, con un toque de sátira, parece preguntarle al lector: ¿libre? Sí, libre para correr detrás del dinero como hámster en una rueda. Profundizando en su crítica, Marx conecta esta idea con la estructura del Estado moderno. El Estado político, que proclama derechos universales, es una ilusión que oculta la alienación de la sociedad civil. En esta última, el hombre ve al otro como un límite a su libertad, no como parte de una comunidad. La emancipación política, como la lograda en países como Francia o Estados Unidos, donde el Estado es secular y la religión privada, no resuelve este problema. Aunque los judíos pueden ser ciudadanos sin renunciar a su fe, siguen atrapados en una sociedad donde el egoísmo y el dinero dictan las reglas. Marx ilustra esto con ejemplos concretos. En Norteamérica, el Estado ateo permite la libertad religiosa en la esfera privada, pero no toca las desigualdades materiales ni la alienación del hombre como ser social. La verdadera emancipación, insiste Marx, es la humana, que requiere superar esta división entre el ciudadano abstracto y el hombre real. Para lograrlo, Marx propone una transformación radical. El hombre debe reabsorber al ciudadano, organizando sus fuerzas sociales de manera colectiva, no alienándolas en el Estado o la religión. Esto implica abolir la propiedad privada y la división del trabajo que genera el egoísmo. El judaísmo, como expresión del espíritu capitalista, debe ser superado no por ataques teológicos, sino por una crítica social que transforme las condiciones materiales. Marx no omite la crítica al cristianismo, que ve como una ilusión que separa al hombre de su esencia, pero su superación también pasa por eliminar las bases económicas que lo sostienen. Con un estilo que combina profundidad y un humor que hace que el lector sonría ante la gravedad del tema, Marx concluye que la cuestión judía pierde su tinte religioso en los estados seculares, pero persiste como un problema social. La emancipación humana no se logra con derechos formales, sino con una revolución que libere al hombre del dominio del dinero y el egoísmo. En un pasaje final que parece un dardo bien apuntado, Marx señala que la sociedad burguesa ha universalizado el judaísmo práctico, haciendo de todos nosotros, judíos y cristianos, sus devotos. ¿Quieres libertad?, parece decir Marx con una sonrisa. Entonces libérate del Dios que llevas en el bolsillo. Esta segunda parte, con su análisis incisivo y su crítica al capitalismo disfrazada de debate religioso, es un llamado a mirar más allá de las apariencias y atacar las raíces de la alienación humana. Conclusión. Sobre la cuestión judía, es mucho más que un texto sobre la emancipación judía. Es una radiografía mordaz de la sociedad moderna, donde Marx, con su pluma afilada y su humor incisivo, nos muestra que la libertad política es solo un espejismo si no se transforma la vida real. En la primera parte,
desmanteló la idea de que los judíos deben renunciar a su religión para ser ciudadanos, revelando los límites de los derechos burgueses que consagran el egoísmo. En la segunda, fue más allá, identificando el judaísmo no como una fe, sino como el espíritu del dinero que domina la sociedad capitalista. Para Marx, la verdadera emancipación no es un asunto de leyes, sino de liberar al hombre de la alienación, del poder del dinero y de la división entre el ciudadano abstracto y el ser humano real. Este ensayo, con su crítica feroz al Estado, la religión y el capitalismo, nos invita a cuestionar las cadenas invisibles de nuestra sociedad y a soñar con una libertad que no se compra ni se vende. En Audio Revolución hemos destilado estas ideas para que resuenen con claridad, pero el desafío de Marx sigue vivo. ¿Estamos listos para esa revolución humana? Y así, llegamos al final de otro episodio de Audio Revolución, donde las grandes ideas encuentran su voz. Esperamos que este resumen de Sobre la cuestión judía de Karl Marx haya encendido una chispa en tu mente, porque aquí no solo contamos historias, desatamos revoluciones del pensamiento. Si te gustó este viaje por las ideas de Marx, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Comparte este contenido con quien necesite un poco de inspiración crítica y déjanos tus comentarios. ¿Qué te pareció la crítica de Marx al capitalismo? Nos leemos en el próximo episodio. Revolucionarios. Hasta pronto.